nunca tuvieron un mango, ni Mereco ni mi padre. Por las tardes, a la salida de la escuela, yo corría hasta la juguetería para mirar un avión en la vidriera. Era un bimotor de lata con el escudo argentino pintado en las alas. Mi madre me había dicho que nunca podría comprármelo, que no alcanzaba el sueldo de obras sanitarias. Claves de lectura. Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina para leer y analizar. Osvaldo Soriano. Nació en 1943 y falleció en 1997. Se mudó de Mar del Plata a la ciudad de Buenos Aires en 1969 y empezó a trabajar en los diarios Primera Plana, La Opinión y El Cronista Comercial. En 1976, después del golpe de Estado, se exilió en Bélgica. Más tarde se mudó a París, en donde vivió hasta 1984, y luego volvió a la Argentina. Fue cofundador del diario Página 12. Escribió crónicas y novelas, pero hoy vamos a analizar sus cuentos. Siempre me vuelven a la memoria aquellos viajes en tren que cambiaron mi vida. Eran viajes largos y rumorosos, con sándwiches de milanesa y limonadas caseras. Ahí vamos, mi madre y yo, vestidos de domingo en el vagón de segunda. Mamá lleva un pañuelo azul al cuello y la mirada puesta en la ventanilla sucia. Trenes. Osvaldo Soriano. Muchos de sus cuentos están protagonizados por personajes que parecen salidos de la letra de un tango. Suburbanos, callejeros, algo melancólicos, hombres, hijos, amigos y amantes. En su literatura, el periodismo y la ficción son mundos que se confunden entre sí. El tono que usa en sus ficciones tiene una impronta periodística, como si dijera que están basadas en hechos de la vida real. La exigencia de veracidad y el verosímil están manejados desde el registro periodístico y el autobiográfico. En el género autobiográfico, el uso de la primera persona del singular es constante. Desde ese yo, el lector va a escuchar una historia, el testimonio de una experiencia vivida por el narrador, aunque quizá esto no sea cierto. El Mundial de 1942 no figura en ningún libro de historia, pero se jugó en la Patagonia Argentina sin sponsors ni periodistas. Y en la final ocurrieron cosas tan extrañas como que se jugó sin descanso durante un día y una noche. El hijo de Butch Cassidy, Osvaldo Soriano. En este cuento, el narrador, el que cuenta la historia, recuerda lo que le relató un tío suyo. Todo lo que dice parecen pistas para que los lectores entiendan que eso es ficción, pero que también algunas cosas han sucedido o podrían haber sucedido. El título, El hijo de Butch Cassidy, además recupera un personaje que vivió en la Patagonia, el bandido norteamericano Butch Cassidy, y deja planteado ya desde el título una línea que contacta ficción y realidad, que parezca que realmente sucedió. Perdió todo lo que tenía, pero jamás se lamentó. Fue noticia para los diarios el día que una inundación se llevó lo poco que le quedaba. Entonces fue fotografiado en camiseta, lleno de mugre, y mereció crónicas colmadas de aleccionadora compasión. Curiosamente, el mono sonreía. José María Gatica, Un odio que no conviene olvidar. Osvaldo Soriano. En 1984 publicó Artistas, locos y criminales. Y en 1988, Rebeldes, soñadores y fugitivos. Los dos libros son colecciones de textos publicados antes en los diarios. Muchos de ellos no son ficciones, sino que constituyen historias de vida, brevísimas biografías, investigaciones o anécdotas sobre personajes como, por ejemplo, la semblanza del boxeador José María Gatica.
texto que le dedicó a otro escritor argentino, Julio Cortázar, quien había escrito un cuento sobre un boxeador tiempo antes. Siempre que voy a emprender un largo viaje, recuerdo algunas cosas mías de cuando todavía no soñaba con escribir novelas de madrugada, ni subir a los aviones, ni dormir en hoteles lejanos. Esas imágenes van y vienen como una hamaca vacía. Mi primera novia y mi primer gol. Primeros amores. Osvaldo Soriano. El fútbol es tema en muchas de sus narraciones. La idea misma del partido está relacionada con la idea de que la vida también puede ser pensada como un juego, como un partido, tal como pasa en el cuento Primeros Amores. La relación entre juego y vida funciona como una analogía. Esto es, esa idea de que juego y vida pueden compararse, y de que esa comparación puede ser contada literariamente. Mejor aún, de que solo literariamente esa comparación se vuelve real. Según el Tribunal de la Liga, que se reunió el martes, faltaban jugarse 20 segundos a partir de la ejecución del tiro penal. Y ese match aparte entre Constante Gauna, el shoteador, y el Gato Díaz al arco, tendría lugar el domingo siguiente en el mismo estadio a puertas cerradas. El penal más largo del mundo. Osvaldo Soriano. En el penal más largo del mundo, Deportivo Belgrano y Estrella Polar definen el campeonato desde los 12 pasos. Se llama así porque el penal finalmente se cobra días después de haber sido sancionado, a puertas cerradas. Como nadie puede entrar a la cancha, un grupo de hinchas arma una especie de posta con la información de lo que sucede en el campo de juego. El cuento llama a reflexionar sobre las relaciones entre una vida que termina, la del arquero, y otra que comienza, la del delantero. Ya sea por la edad, ya sea por la profesión, ya sea por la suerte. Y también deja plantada la extraña sensación de que el que ganó al mismo tiempo perdió. Por ejemplo, si un gol ya no es tan importante porque nadie lo recuerda, la victoria deja de hacer efecto. Cruzamos la calle en silencio. Al llegar a la esquina no pude contenerme y me eché a llorar como un tonto. Mi viejo caminaba cabizbajo, pero imperturbable, y fue a sentarse bajo el árbol donde, según él, había pasado la noche el general Belgrano. Vidrios rotos. Osvaldo Soriano. Otros de sus cuentos tienen como protagonistas a los mecánicos y a los ingenieros, los autos y las motos. Muchos hacen hincapié en el desencuentro entre padres e hijos. Hijos que recuerdan a los padres y esa es la historia. El recuerdo, que también a veces parece un poco ficción porque no sabemos bien si responde a un hecho real o no. En esos cuentos aparece la ruta o el camino. Los protagonistas parecen como si estuvieran perdidos, en algunos casos porque no saben qué hicieron con su vida, en otros porque no saben qué van a hacer, como si fueran protagonistas de una historia que se cuenta en movimiento. Quizás lo único que me propongo al escribir es quitarle cierta solemnidad que tiene la literatura, divertirme escribiendo y abrir un mundo que mezcle la aventura con una especie de parábola política del humor. Hasta ahora lo he conseguido en alguna medida, pero me gustaría ir más lejos si pudiera. Al menos lo voy a intentar. Encuentro entre Marco de Nevi y Osvaldo Soriano. Los cuentos de Osvaldo Soriano narran historias de ruta, de partidos de fútbol o de padres e hijos. Allí el periodismo y la ficción son mundos que se confunden entre sí. Algunas veces esas historias repiten ciertas estrategias para contar de la misma forma historias diferentes. Otra de sus estrategias es la de lograr empatía con sus lectores y lectoras, captar aquello con lo que esos lectores y lectoras podrían identificarse. Alguna vez escribió: un escritor está siempre igual de solo que un corredor de maratón. De esa soledad debe sacarlo todo: música celeste y ruido de tripas. En ese cruce entre lo similar y lo diferente, las narraciones de Soriano buscan, en la crónica del diario, la forma para convertir una historia en ficción.